Queremos resolver la desigualdad racional dada la cantidad x más 2 dividida por la cantidad x, 3 hexasiemens mayor que 0. Entonces, queremos encontrar todos los valores x que hacen esta fracción mayor que 0. En general, para resolver una desigualdad racional queremos comenzar factorando el numerador y el denominador y luego determinar los 0 del numerador y el denominador. Luego vamos a plotar estos puntos en la línea de números que dividirá la línea de números en intervalos, y luego pruebaremos cada intervalo para ver qué intervalos satisfacen la desigualdad divisional. Comenzando con el numerador x más 2 será igual a 0 cuando x igual menos 2 y luego para el denominador, x, 3 igual 0 cuando x igual 3. Por lo tanto, estableceremos estos valores en la línea de números, pero cuando se trata de plotar los 0 siemens del numerador, debemos pagar atención de cierre en cuanto a que debemos plotar estos como puntos abiertos o puntos cerrados. Esto se basa en la desigualdad divisional. Aviso cuando x igual menos 2 hexalitros numerador es igual a 0 y por lo tanto, esta fracción sería igual a 0 pero queremos saber cuando esta fracción es mayor a 0. So menos 2 no será una solución a esta desigualdad y por tanto, hacemos un punto abierto en menos 2. Si dice mayor o igual que entonces hemos hecho un punto cerrado en menos 2 porque menos 2 sería parte de la solución. Y entonces los 0 segundos del denominador siempre serán puntos abiertos porque recuerda estos son los valores de x donde hemos divisionado por 0 que no está definido. Así que haremos un punto abierto en más 3 también, excluyendo más 3 como posible solución. Ahora aviso, tenemos 3 intervalos para ensayar, el izquierdo, el medio y el derecho. Así que seleccione x igual menos 3 para este intervalo. X igual 0 para el intervalo medio, y que hay de x igual 4 para el intervalo correcto. Así que si estos valores son verdaderos o falsos, nos dice que todo el intervalo es verdadero o falso. Así que para x igual menos 3, aviso como tendríamos menos 3 más 2 hexasiemens menos un menos 3, 3, eso menos 6 que es igual a más 1 6. Bien sexto hexasiemens mayor que 0, lo que significa que es verdad, y por tanto este intervalo entero sería verdadero. Así que avancemos y grafiquemos este intervalo completo como parte de nuestra solución. Ahora, probaremos x igual 0. Pero cuando x es 0 hexalitros numerador es 2, el denominador es menos 3, bien menos 2 3 no es mayor que 0. Así que todo este intervalo sería falso y por lo tanto, no es parte de la solución, y luego para x igual 4 tendríamos 4 más 2 que es 6 4, 3 hexasiemens 1. Well 6 hexasiemens mayor que 0 y como esto es verdad, todo este intervalo es verdadero y por lo tanto es parte de la solución. Así que vamos adelante y graficamos este intervalo también. Este es el gráfico de nuestra solución. También expresamos esto usando la notación de intervalo y las desigualdades. A la izquierda, nos acercamos al infinito negativo, a la derecha nos acercamos al infinito positivo. Así que usando la notación de intervalo, el intervalo a la izquierda sería de infinito negativo a menos 2 abierto en menos 2, unión. El intervalo de 3 al infinito abierto en 3. O si queremos utilizar desigualdades x es menos de menos 2 o x es mayor que 3. También hay una manera de verificar gráficamente esta solución. Así que echemos un vistazo a cómo podemos hacer esto. Si queremos resolver gráficamente esta desigualdad o determinar cuando esta fracción es mayor que 0, podemos graficar la función igual la cantidad x más 2 dividida por la cantidad x. 3. Y luego podemos preguntar cuando la función es mayor que 0 o cuando es y mayor que 0. Bueno, eso sería cuando la gráfica de la función está sobre el eje x por sobre el eje x, todas las coordenadas y son mayores de 0. Así que si nos enfocamos en esta parte izquierda del gráfico, aviso que a la izquierda de menos 2 hexalitros gráfico azul está sobre el eje x, y por tanto, estos valores de x satisfacerían la igualdad original. Y porque no es igual a 0 solo mayor que 0, no incluiremos menos 2 como parte de la solución. Así que tenemos x, es menos de menos 2 aquí y mirando a la derecha, de nuevo sabemos x no puede igualar más 3 porque hemos divisionado por 0. Lo que gráficamente significa que tenemos un asinto vertical aquí. Así que debemos excluir más 3,
Pero aviso al derecho del positivo 3 otra vez el gráfico está sobre el eje X y por tanto, estos X valores satisfacerán la desigualdad original. Mirando los intervalos en el eje X aviso cómo están nuestras soluciones de la pantalla anterior. Así que creo que verificar nuestras soluciones gráficamente es una buena manera de verificar dos veces nuestro trabajo. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil. Mirará otro ejemplo en el siguiente video.